¿Qué tal? Soy Martín Bonfil, su agendista de ciencia. El fin de semana pasado seguramente se enteraron o a lo mejor tuvieron la suerte de ver este fenómeno celeste, las auroras boreales. También hubo auroras australes en el hemisferio sur de nuestro planeta, un fenómeno que es común en las latitudes muy al norte o muy al sur, pero que este fin de semana se pudieron ver en regiones mucho más al sur de lo habitual, incluso en gran parte de Canadá, Estados Unidos y algunas zonas de México. Me dicen que hasta en Morelia, Michoacán, se alcanzaron a ver estas auroras, no en la Ciudad de México donde yo estoy, por desgracia. Eh, y quizá escucharon ustedes en las noticias que estas auroras se debieron a un fenómeno de una llamarada solar extremadamente grande, que está relacionada con unas manchas solares que se han presentado en el Sol, muy prominentes, aunque si uno lo ve, se ven muy chiquitas, pero para los astrónomos son grandes comparadas con lo normal. Y estas llamaradas solares expulsaron material del Sol, sobre todo partículas cargadas como electrones y protones, también neutrones y otro tipo de iones, que viajaron a través del espacio. Y como el Sol estaban esas manchas solares donde se produjeron las llamaradas, orientadas justo hacia la Tierra, porque acuérdense que el Sol gira y además la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Entonces es difícil que coincida, pero en este caso coincidió. Llegó esa corriente de partículas cargadas, fue atrapada, desviada por el campo magnético de la Tierra, que nos protege justamente de la radiación solar, y ese campo canaliza esas partículas cargadas hacia los polos, que es donde el campo se mete dentro de la Tierra, y por eso se producen normalmente las auroras boreales y australes. Y en este caso, como llegó un exceso de partículas, se produjeron estas auroras extremadamente intensas, extremadamente grandes, que abarcaron hasta mucho más al sur de lo normal y que dieron un espectáculo muy hermoso. Pero también probablemente oyeron ustedes hablar de que desde el viernes de la semana pasada se advertía de esta tormenta solar o tormenta geomagnética, que es el término más correcto, que es cuando se reciben este tipo de partículas, de impulsos de partículas que vienen del Sol y las recibe la Tierra. Pues que esta tormenta geomagnética podría causar disturbios en las telecomunicaciones, en los sistemas eléctricos y en general en la infraestructura tecnológica de nuestro planeta, de la que dependemos. Y en efecto, estas partículas cargadas, ustedes saben que las partículas cargadas en movimiento crean campos magnéticos y que los campos magnéticos reaccionan entre sí, y que también un campo magnético variable puede producir cargas eléctricas. Todos estos fenómenos tienen que ver, por ejemplo, con el funcionamiento de las antenas de radio. Y si hay algo que en este momento abunda en el planeta Tierra, son la tecnología que utiliza radiación electromagnética, ¿no? Tenemos líneas de electricidad de alta y baja tensión, tenemos satélites de telecomunicaciones, tenemos líneas de internet, una serie de aparatos. Bueno, los teléfonos celulares son todos aparatos de radio, aunque se nos olvida de pronto. Así que el potencial de que esta tormenta geomagnética causada por la llamarada solar eh, perturbara nuestras telecomunicaciones e incluso nos pudiera causar apagones y cortes de comunicaciones y que se cayera el internet era razonablemente alto. Los organismos y los gobiernos probablemente tomaron medidas y las habrían tomado si el riesgo aumentara. Finalmente no sucedió gran cosa, pero sí ha habido muchos casos en que estas tormentas geomagnéticas, por ejemplo, sacan de órbita, alteran los satélites. Hace unos años Elon Musk con sus satélites geoestacionarios perdieron 10 satélites por una tormenta de estas que se les salieron de órbita. Y
también hemos recordado mucho en estos días un fenómeno que ocurrió en 1859 que se llamó el fenómeno Carrington. Fue una tormenta geomagnética, precisamente la primera tormenta geomagnética que se pudo descubrir en la historia. La descubrió un astrónomo inglés aficionado, Richard Carrington, en esos años. Él tenía su casa con su telescopio, proyectaba las manchas solares y las estudiaba. Estas manchas solares que fueron descubiertas por Galileo Galilei varios siglos antes, y él notó que había manchas solares muy prominentes. El Sol tiene un ciclo de 11 años en que de pronto estas manchas van aumentando, luego disminuyen y más o menos cada año vuelven a aumentar, vuelven a disminuir. Ahorita estamos en el ciclo en que aumentan las manchas, todavía no llegan al máximo, y lo mismo ocurría en 1859. Entonces él detectó estas manchas y de pronto en su pantalla donde proyectaba y dibujaba a mano las manchas solares, detectó dos manchas muy intensas luminosas, ¿no? Y estas manchas luminosas fueron precisamente la tormenta solar, que ha sido la más grande detectada y la primera que se detectó, y que 1 o 2 días después produjo en la Tierra precisamente auroras boreales que se vieron en todo el mundo, incluso hasta el Ecuador se reporta que hubo. O sea, imagínense la intensidad de esa tormenta geomagnética, y que además, aunque en esa época no había mucha tecnología eléctrica ni electrónica, sí había líneas de telégrafo. Y la intensidad de la inducción que causó esa tormenta geomagnética de partículas cargadas produjo corrientes en las líneas de telégrafo de tal magnitud que los operadores de telégrafo recibían choques eléctricos al tratar de tocar sus aparatos, tenían que desconectar las baterías y sin baterías seguía funcionando el telégrafo, nada más por la corriente inducida por la tormenta geomagnética. Si una tormenta geomagnética como la del fenómeno Carrington ocurriera en estos días, probablemente sufriríamos un apagón masivo eléctrico, probablemente sufriríamos un corte total de las telecomunicaciones, Internet se caería, dejaría de funcionar una gran parte de la infraestructura eléctrica, electrónica y de computación del mundo. Y aunque los países más ricos y avanzados tal vez en 1 o 2 días podrían volver a levantar su infraestructura, se dañarían líneas eléctricas y equipo a tal escala que muchos países tardarían hasta 10 años, dicen los expertos, en recuperarse de un evento de este tipo. ¿Qué se hace para prevenir? Porque algún día puede pasar esto, si se dan las condiciones, si hay una tormenta solar de este tamaño y está orientada justo hacia la Tierra en el momento correcto, o en el momento incorrecto más bien. Lo que habría que hacer es desconectar las líneas eléctricas justamente para que no se produzcan estas descargas y estos daños a los aparatos, apagar todos los aparatos que puedan ser afectados y esperar a que pase el fenómeno. Pero bueno, tuvimos suerte esta vez, este fin de semana, y simplemente quienes tuvieron la suerte de vivir en esas latitudes disfrutaron de este fenómeno de las auroras. Pero no olvidemos que el clima espacial, que es como se le llama a estos fenómenos, además del clima de la Tierra, está este clima espacial donde forman parte de ellos las tormentas solares, pues siempre está allí, y también hay que prevenirlo, y también hay que estar pendientes de él, sobre todo en esta época tecnológica que vivimos. Soy Martín Bonfiel Olivera y soy su agendista de ciencia.